Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ya estamos en el segundo mes del año, en el mes de febrero. Y este mes es para los pensadores, curiosos, los detectives, las personas que se fijan en una curiosidad y no la sueltan hasta que se han familiarizado a fondo con el misterio. Así que ya sabes, si algo te llama la atención y ves una madriguera, no te quedes con la curiosidad e investiga más a fondo lo que hay ahí adentro. Y mientras llegas al meollo del asunto, vamos a ver los días para cortar el cabello, tinturarlo o hacer algún tratamiento capilar. Empezando por luna creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento extra fuerte. Los días son 11 de febrero desde las 7:59 de la mañana al 12 de febrero hasta las 8:30 de la mañana. Estos días son propicios para cortarse el cabello, ya que aumentará tu riqueza material y una luna creciente asegurará un buen crecimiento en el cabello. Sobre todo habrá prioridad sobre un cabello fino y dañado, ya que este se super mega fortalecerá. También deberás realizar procedimientos de bienestar y fortalecimiento. En cuestión de tinte, lo mejor es optar por tintes naturales. Esto si quieres atraer la energía de la naturaleza. Para aumentar tus niveles de energía, peínate tantas veces como tu edad. También tenemos el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero desde las 7:03 de la mañana al 15 de febrero hasta las 11:59 de la noche. Si tienes problemas de salud, cortarse el cabello en estos días puede ayudarte a sanar. Además, un corte de cabello en estos días atraerán el dinero. Aparte, la estructura del cabello en estos momentos solo mejorará y los rizos adquieren un brillo saludable y una apariencia bien arreglada con un mínimo esfuerzo. Los procedimientos cosméticos, además de una hermosa apariencia, traerán paz y equilibrio emocional al estado de ánimo. Incluso la coloración y la permanente no causarán el impacto negativo. Para lograr el mejor efecto de los procedimientos de salud para el cabello, no es necesario visitar un salón de belleza. Una mascarilla casera elaborada con ingredientes naturales serán igual de buenas. Y si tienes canas, es un buen momento para la coloración, ya que serán todo un éxito. En cuestión de estilizado, un nuevo peinado le dará fuerza y energía a tu cabello y su apariencia mejorará. Continuamos con cuarto creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento fuerte. El día es 16 de febrero desde las 12:05 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este día es un buen día para realizar un corte de cabello, ya que te traerá energía, felicidad y buena suerte. Aparte de eso, intensificará tu intuición, lo que te ayudará a alcanzar tus metas. Teñirte el cabello en este día te hará sentir más atractiva o atractivo, lo que aumentará tu confianza. Para obtener más energía debes peinar tu cabello con ondas sueltas. Las emociones son estables en este día, lo que hará que se materialicen con éxito tus nuevas ideas. Seguimos con gibosa creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento rápido. Los días son 19 de febrero desde la 1:14 de la tarde, 20:21 al 22 de febrero hasta las 6:19 de la tarde. Estos días se consideran de los periodos más favorables para visitar a un maestro peluquero, ya que existe una alta probabilidad de atraer la ubicación de los jefes y aumentar los ingresos, especialmente para el día 22 de febrero. Esto es porque es el día 14 de la luna. Prácticamente todos los procedimientos con el cabello se realizarán con éxito: corte, peinado, coloración, tonificación, decoloración. Si quieres deshacerte de los fracasos y atraer energía positiva, estos días definitivamente deberás cortarte el cabello y la vida seguramente cambiará para mejorar. Pero si estás planeando una permanente, entonces es mejor posponerla. La influencia positiva de la luna en la apariencia corresponde a su naturaleza brillante. El cabello se vuelve hermoso, exuberante y sedoso. Sin embargo, no solo un corte de cabello traerá el resultado deseado. No dudes en aplicarte mascarillas nutritivas, hacerte un masaje relajante en la cabeza y tomar baños curativos. En estos días tu peinado debe ser sencillo. Se recomienda hacer una raya lateral o central, ya que esto ayudará a atraer la energía del cosmos.
seguimos con luna llena. Esta fase de luna es para cortar el cabello si lo tienes sano. El día es 24 de febrero. Este día es un periodo lleno de rasgos verdaderamente femeninos, prudencia, gentileza y carga por la belleza. Por eso no conviene posponer la visita a la peluquería, porque este día es ideal para todo tipo de manipulaciones capilares. Los cortes de cabello hechos en este día lucirán geniales y mantendrán su forma durante mucho tiempo. El cabello ganará fuerza y tendrá un aspecto saludable y las puntas ya no se partirán. También son exitosas y productivas cualquier manipulación con el cabello, ya sea coloración permanente o procedimientos revitalizantes. Recuerda que esto funciona solamente para las personas que tienen el cabello sano, ya que si tienes el cabello dañado, las puntas abiertas, el cabello maltratado, va a hacer el efecto contrario o incluso se va a dañar o maltratar el doble o el triple de lo que ya está. Así que no cortes tu cabello si está en esas condiciones. Si quieres atraer la energía del sol, se recomienda tejer una cinta amarilla verdosa en el cabello. Por cierto, esta luna llena también se conoce como luna de nieve, ya que febrero es un mes con bajas temperaturas y grandes nevadas en el hemisferio norte. Aunque esta luna de nieve no solo está relacionada con el frío, pues este mes era también uno de los periodos del año más difíciles para conseguir comida, ya que había escasez de alimentos por las enormes nevadas. Aunque también esta luna de nieve es conocida por momentos de cambios y nuevos comienzos que atraerán consigo el fin del invierno. Y de luna de nieve seguimos con gibosa menguante. Esta fase de luna es para un crecimiento lento. El día es 27 de febrero desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Cortarse el cabello en este día será favorable para mejorar tu atractivo y salud, especialmente del sistema respiratorio. Debido a que es un periodo de luna menguante, tu cabello crecerá más lento y te ayudará a mantener tu estilo intacto por más tiempo. Si decides teñir tu cabello, lo mejor es que vuelvas al color que tenías cuando estabas en el periodo más exitoso de tu vida. Esto te ayudará a atraer energía positiva. Para atraer la energía del viento, debes concentrarte en el flequillo al peinarte. En esta misma fase de luna tenemos el 1 de febrero, desde las 12 de la mañana hasta las 11:50 de la noche. En este día tienes un efecto positivo al cortarte el cabello, ya que vas a influir en las personas que te rodean, así como en tu salud. Sin embargo, dado que el crecimiento del cabello se ralentiza durante la luna menguante, no debes cortarte el cabello demasiado corto. Elige tonos naturales a la hora de teñir tu cabello. Esto será beneficioso para tu bienestar. En términos de estilo, opta por un peinado simple y minimalista. Esto te ayudará a atraer energía. En este día cepíllate el cabello con frecuencia. De esta manera aprenderás algo sagrado que te ayudará a cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Continuamos con cuarto menguante, también para un crecimiento lento. Los días son 2 de febrero desde las 12:34 de la mañana al 3 de febrero hasta las 11:59 de la noche. Un corte de cabello en estos días atraerá mucha energía positiva. Si te cortas el cabello, mantendrá su forma durante mucho tiempo. Elige tonos oscuros al colorear tu cabello. Esto te ayudará en la búsqueda de empleo y le dará una buena impresión a tu jefe. En cuestión de peinado, realiza un peinado voluminoso. Esto atraerá energía positiva. Continuamos con luna menguante para un crecimiento lento. El día es 6 de febrero desde las 4:06 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Este día es un periodo muy favorable para el cuidado de tu apariencia. Todos los procedimientos con el cabello serán beneficiosos y traerán dividendos en forma de miradas de admiración. Con buen humor, un corte de cabello ayudará a atraer energía positiva y mejorar las relaciones con tus seres queridos. Es útil visitar al peluquero porque simplemente no se encuentra el mejor momento para fortalecer el cabello y darle un brillo saludable. Los cortes de cabello tendrán un aspecto elegante y bien cuidado. Las puntas abiertas desaparecerán y los mechones mejorarán su estructura y ganarán una fuerza asombrosa. La coloración y la tonificación serán un éxito. Este es un buen periodo para la permanente, no causarán mucho daño al cabello.
Elige un peinado tranquilo y minimalista sin demasiado volumen, ya que esto te ayudará a traer mucha energía positiva. Y terminamos con luna nueva. El día es 9 de febrero. Comúnmente esta fase de luna es para no cortar el cabello, pero en esta ocasión depende de ti si decides cortar o no cortar tu cabello, ya que este día es el momento perfecto para los amantes del riesgo. El resultado de una visita a la peluquería puede ser bastante inesperado, un peinado perfecto o un peinado completamente fallido. Este día es un gran día para cortes de pelo inusuales y peinados extravagantes. También se complementarán con éxito experimentos con tonalidades inusuales o pinturas en un color brillante que no sea típico para ti. Si tu elección es un corte de cabello simple, sin complicaciones o simplemente un despunte, entonces es mejor posponer la visita al peluquero, ya que el cabello se volverá rebelde y sin vida y no se adherirá al peinado. Así que depende de ti si decides hacer un corte extravagante en luna nueva, hacer un cambio radical. Y recuerda que un simple despunte en este día puede arruinar tu cabello. Y bueno, este fue el calendario lunar para cortarse el cabello en el mes de febrero del 2024. Estos días pueden ser favorables o desfavorables para cortar, peinarse o realizar cualquier otra manipulación con el cabello. La preferencia por cortarse el cabello depende de una combinación de factores como el día lunar y la fase lunar. El ritmo de crecimiento del cabello y su fuerza depende de una fase particular de la luna. Sabiendo cómo estos factores afectan la salud de tu cabello, puedes elegir el momento óptimo para cortar, teñir o peinar tu cabello. Y no se te olvide que este mes es para los detectives curiosos. Y por cierto, estas fases de luna son para el hemisferio norte con horario estándar del Pacífico. No olvides dejarme aquí abajito en los comentarios si tú has hecho alguna rutina lunar para mejorar tu cabello. Dime qué rutinas has hecho, si has combinado algunas fases de luna, algunos días, ya sea que combines alguna fase de luna para un tratamiento, otra fase de luna para un corte de cabello o alguna otra fase de luna para realizar algún peinado. Déjame saber en los comentarios si tú has combinado las fases de luna como yo. Y antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.